seguir en sintonía de Caché Noticias. Y lo que habíamos dicho antes de la pausa, ya nos acompaña aquí en Caché Noticias el doctor Arístides Vara Horna. Él es investigador y vamos a hablar sobre la prevención de la violencia contra las mujeres. Doctor Vara, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muy buenos días, Joana. Muy buenos días, Carlos. Un saludo fraterno para todos tus radioyentes desde Lima, Perú. Doctor, por favor, ¿nos puede ayudar activando la cámara para que nuestros amigos que nos sintonizan también a través de nuestro canal de YouTube lo puedan conocer mejor, doctor? Usted está en Lima, ¿verdad? Sí, estoy en Lima. Aquí estamos todavía con un poco de frío, pero ahí vamos. Un placer. Bueno, un fuerte abrazo acá desde Guayaquil. Doctor, queremos conversar también queremos conversar principalmente, ya está aquí mi compañero Carlos Acoto, sobre este proyecto para la prevención de la violencia contra las mujeres. En el caso puntual de Ecuador, la violencia contra las mujeres impacta económicamente a la sociedad y se estima que Ecuador pierde cada año 4.608 millones de dólares por violencia. Esto es el 4.28% del PIB. Así es, Joana. Lamentablemente en nuestra región, en América del Sur, la violencia contra las mujeres ejercida por la pareja o la expareja es muy frecuente. En América del Sur, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia son los países con mayores violencias hacia las mujeres. Estamos hablando entre el 60 al 70%. Es muy alto. Eso obviamente trae un impacto en la salud y la calidad de vida de las mujeres, pero también con enormes impactos económicos para toda la sociedad. Los datos que ha mencionado provienen de un estudio que ha realizado la Agencia de Cooperación Alemana, el programa Previ Mujer en Ecuador, en cooperación con la Universidad San Martín de Porres, en la cual trabajo. Este estudio lo hemos hecho, en realidad son 5 estudios que hemos hecho en el país a lo largo de los últimos 3 años, y hemos encontrado que efectivamente Ecuador está perdiendo casi el 4.3% de su Producto Interno Bruto debido a la violencia contra las mujeres, y eso es inadmisible, porque ya sabemos que la prevención de la violencia es necesario como una forma de asegurar el desarrollo social y económico de la nación. ¿Qué tal, doctor Arístides Vara? Le saluda Carlos Acoto. Aquí en Caché Noticias estamos hablando de este tema que es realmente muy importante y del cual los políticos suelen apropiarse, suelen firmar convenios, suelen tomarse fotografías, suelen emprender campañas, pero en la práctica es muy poco lo que se logra. Y yo quiero enfocarme en materia judicial, por ejemplo. Se habla de fiscalías especializadas, se habla de autoridades que conocen de este tema, pero, por ejemplo, en el momento en el que una mujer agredida psicológicamente, que es el antesala de la agresión física, pone una denuncia con el policía que suele circular en su sector, el policía no sabe cómo tratar con este tipo de temas. El fiscal de turno no sabe cómo tratar con este tema, en el que hay que tener muchísimo cuidado y hay que saber porque se puede caer en el riesgo de revictimizar. ¿Hay pendientes en este sentido? ¿Cómo hacer que estos convenios y estas fotografías a las que señalo que suelen encabezar los políticos se pueda materializar en acciones concretas, doctor? Efectivamente, Carlos, lo que he dicho es totalmente cierto. Se usa, ¿no?, la prevención de la violencia con fines políticos. Suena muy bien decir que estás en contra de la violencia, pero en la práctica se ve lo contrario. En realidad Ecuador tiene una de las legislaciones más avanzadas en prevención de violencia en América Latina. Están bastante avanzados, mucho mejor que muchos países de la región. El problema es la hora de la ejecución. Nosotros revisamos también cuánto gastó Ecuador en un año y cuánto se ha destinado a la prevención. Por ejemplo, en el año 2017 Ecuador gastó 75 millones de dólares para atender la violencia contra las mujeres, pero 74 millones se fue básicamente a la atención y a la sanción, es decir, a sancionar a los agresores, lo que tú mencionaste, y a atender las heridas o los daños debido a la violencia. Solo $1 millón se destinó a la prevención propiamente dicho, es decir, a la educación o al cambio de actitudes para evitar que esto ocurra en un futuro. Entonces creemos que una verdadera acción para prevenir que esto ocurra es destinar más fondos al cambio de actitudes, al cambio cultural. Es la única forma de disminuir la violencia, porque una de las principales causas de la violencia es la creencia de que los hombres somos superiores a las mujeres y que por lo tanto ellas nos deben obediencia,
somos la autoridad en la casa y cuando ellas no hacen lo que queremos, pues las golpeamos, ¿no? Para obligarlas. Sí, Entonces, es el origen de todos los males, evidentemente, sí, y eso implica sí, un cambio cultural a mediano y largo plazo. Es decir, no es un tema cuyos resultados vayamos a ver de la noche a la mañana. Eso es claro, y eso cuesta tiempo y eso cuesta dinero y demora. Sí, exacto. Se necesita una inversión para capacitar, como tú bien has dicho, la policía necesita una buena capacitación, la fiscalía, las escuelas, los profesores. Es decir, hay una necesidad de invertir, ¿no? Para producir un cambio de actitudes. Las leyes están muy bien, hay que asegurarlas que se cumplan, pero mayores sanciones no aseguran la disminución de la violencia. Es decir, ya hace siglos atrás, en la Inglaterra de 1850, se colgaban a los agresores de las mujeres, se les ahorcaba. A los asesinos de sus esposos, a los feminicidas, los ahorcaban. 1 de cada 3 condenados era ahorcado. Pero eso no disuadía para que sigan asesinando a sus esposas. Entonces, leyes más duras no van a asegurar que la violencia disminuya. Lo que necesitamos es que las personas cambiemos de actitud, cambiemos de chip. Hay un cambio cultural pendiente y eso requiere mayor inversión en prevención, mayor prevención en las escuelas, que nuestros profesores y profesoras estén entrenadas para ser cero tolerantes a la violencia, que nuestro personal policial sepa también cómo actuar en estos casos. De lo contrario, se va a justificar y se va a tolerar, ¿no? 7 de la mañana con 41 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos hablando aquí en Caché Noticias con el doctor Arístides Vara sobre la violencia contra las mujeres, uno de los grandes pendientes aún no resueltos y con varias falencias, como lo estamos evidenciando hasta el momento aquí en el país y varios países, ¿por qué no?, del mundo. Mi compañera Joana Ramos continúa con este diálogo. Joana, por favor. Gracias, Carlos. Y lo que decía el doctor, ¿no? Pasa en Ecuador, pero pasa también en la región y es un problema de muchos países. Estaba leyendo el informe en el que se señala que de los costos de la violencia, el 49,9% es asumido por las mujeres que son violentadas, las mujeres que son agredidas. Y esto da una idea de el por qué a la final muchas deciden no denunciar, porque no solamente es el dolor físico, ¿no?, sino también lo económico que puede representar poner una denuncia, hacer el acompañamiento que no tienen por parte del Estado. Y eso agrava, o mejor dicho, no hace transparente las cifras del problema. Tal cual lo has dicho, Joana. Justamente uno de los objetivos del estudio era visibilizar esta realidad en su verdadera dimensión. Justamente los estudios de costos sirven para eso, para visibilizar cómo están las cosas. Si alguien le preguntase, por ejemplo, de todos los tipos de violencia, cuál es la más grave o la más costosa para la sociedad, estoy seguro que muchos de nosotros pensaríamos que son todas las guerras o todos los terrorismos juntos, ¿no? Pero no es así, en realidad eso solo representa el 2% de los costos. El 43% de todos los costos provienen de la violencia contra las mujeres ejercida por la pareja. Y otro 40% adicional proviene de la violencia contra niños y niñas en los hogares. Es decir, que más del 80% de todos los costos mundiales de violencia, de todos los tipos de violencia, ocurren dentro de los hogares. Y eso es inadmisible. Los países con altos ingresos han invertido mucho durante años para disminuir esta violencia y cambiar la actitud de la gente. Han logrado grandes avances. Tenemos los casos de Canadá, de Australia, de Reino Unido, que han logrado avances importantes. Y eso es lo que buscamos en nuestra región. Nosotros creemos que el desarrollo se puede acelerar, se puede facilitar, que todos vivimos en un clima de paz. Y la paz tiene que empezar por el respeto en el hogar y por la cero tolerancia a la violencia. Pero, doctor, ¿qué dicho, Iván, es cierto? Puede ser, disculpe, doctor, ¿qué tan difícil puede ser cambiar ese chip o cambiar culturalmente? Porque un agresor no solamente se lo identifica por los golpes, sino también esa agresión psicológica, esa dependencia psicológica y económica que puede tener la víctima con su agresor, que hasta cierto punto llega a justificarlo, ¿no? No importa que me pega porque él igual me mantiene, o qué hago yo si me separo de él, cómo voy a comer o cómo van a comer mis hijos. Entonces, ¿cómo darle las herramientas a una mujer, cómo el Estado le puede ayudar a una mujer que se siente desprotegida y que siente que su única salvavidas, su única boya salvavidas es quien la maltrata? Sí, es muy difícil. Vivimos en una sociedad muy machista en la cual aprendemos a ser violentos desde muy pequeños y aprendemos a justificar la violencia desde muy pequeños también.
Algunos estudios psicológicos demuestran que ya desde antes de los 2 años ya estamos aprendiendo a justificar la violencia. El hecho de que seres a quienes más amamos, como son nuestros padres, se hayan ejercido violencia contra nosotros y nos hayan justificado, nos hayan enseñado a justificar esa violencia porque nos quieren, porque es nuestro bien, ya nos da un antecedente. Un principal predictor o una principal causa de que nosotros aceptemos la violencia en la pareja es la violencia sufrida en la infancia. Si queremos eliminar la violencia contra las mujeres, necesitamos cambiar esas ideas desde la primera infancia, y eso requiere pues un cambio cultural desde las escuelas. Lamentablemente, el estudio que hemos realizado, hemos encontrado que hay un presupuesto muy limitado para prevención desde las escuelas. Necesitamos cambiar eso y eso es lo que buscamos. Ahora, las actitudes son difíciles de cambiar en la medida que se aprende desde muy tempranas edades. Entonces, sin embargo, los comportamientos son más rápidos de cambiar. Me explico. Nosotros sabemos que algo es malo, pero si es que tenemos una restricción o un control social, lo dejamos de hacer. Por eso nosotros estamos trabajando mucho con las empresas, porque sabemos que las empresas tienen un control social muy fuerte sobre sus trabajadores y trabajadoras. Hemos encontrado en nuestros estudios que las empresas están pagando un alto costo de esta violencia, que 1/3 de todos los costos lo pagan las empresas, y principalmente a raíz de los agresores. Es decir, tener trabajadores que agreden a sus parejas les sale costoso para las empresas. Pero las empresas que hacen un programa de cero tolerancia o que dicen a sus trabajadores que la violencia contra las mujeres es inadmisible, sus trabajadores disminuyen sus agresiones. Así piensen que la violencia está justificada, el solo hecho de tener un control social hace que disminuya sus agresiones. ¿Y cómo Entonces, tener, sí se doctor, puede lograr un cambio. cómo tener a un agresor en una empresa le representa costoso? Esa parte sí me llama la atención. Porque muchas personas dicen, bueno, lo que pase fuera de la oficina, ese no es mi problema, ¿no? Lo que tengan, los problemas que tengan con su familia, mientras me trabaje aquí, eso no me representa a mí nada, ningún problema. Pero usted ha dicho algo, ¿no? Que tener a un agresor en una empresa puede significar costos. ¿Cómo? Exacto. Uno de nuestros estudios que hemos hecho en Ecuador, pioneros, es cuánto le cuesta a las empresas tener trabajadores que agreden a sus parejas y trabajadores agredidas. Y hemos encontrado que Ecuador está perdiendo casi 1.800 millones de dólares al año. Las empresas grandes y medianas están perdiendo por tener a esos trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo le genera costos? Las trabajadoras le genera costos porque al ser agredidas faltan al trabajo. Llegan tarde o su productividad disminuye porque están distraídas o están agotadas debido a la violencia. En el caso de los trabajadores agresores, la situación es muy semejante. También faltan al trabajo porque cuando agreden a sus parejas las acompañan muchas veces a los hospitales o clínicas. También faltan al trabajo porque van a acosar a su pareja a su empleo porque creen que de repente les son infieles. También llegan tarde al trabajo, piden permisos injustificados o cuando están en el trabajo están distraídos y agotados pensando en la pareja por la violencia que han ejercido. Entonces hemos encontrado también que, oh sorpresa, los agresores son muy, muy costosos para las empresas. Entonces, no es que yo soy una empresa y todos mis trabajadores son hombres o la mayoría son hombres, en mi empresa no hay costos de violencia contra la mujer. No es cierto. Usted puede tener tantos costos, así usted tenga puros trabajadores hombres en la empresa. Entonces, este es un llamado para que las empresas grandes y medianas también se involucren en la prevención. Pueden hacer mucho. Le cuento. Nosotros hemos hecho algunos experimentos. Hicimos un experimento en una empresa boliviana, que es una farmacéutica grande, INTI, y quisimos ver cuánto disminuye la violencia el solo hecho de ser celo tolerante, de una cultura intolerante a la violencia en la empresa. Encontramos que en 3 años la violencia disminuyó de más del 43%. Y eso es algo increíble, porque normalmente los países logran reducir la violencia a la tasa de 1% por año, haciendo grandes inversiones. Entonces, que una empresa logre reducir a 43% en tan poco tiempo, es una demostración de que trabajando en conjunto, trabajando todas las instituciones y organizaciones, podemos producir un cambio. Es posible hacerlo, entonces. Es cuestión de querer hacerlo, como personas y como Estado, ¿no? Querer invertir en eso y darnos cuenta que esto representa un serio daño a la sociedad y a la economía de un país. A la calidad de vida de las mujeres, que son las principales afectadas, a su desarrollo social y económico, de sus familias y de toda la sociedad. Otro resultado importante que hemos encontrado es que las familias de las mujeres sufren mucho a raíz de esta violencia.
Para empezar, los hijos disminuyen su rendimiento académico, aumentan sus problemas de salud, hay un gasto adicional que hay que hacer, que las mujeres tienen que destinar para atenderlo, y si es que no tienen el dinero, tienen que pedirse prestado de las amistades o de las vecinas. Hay un gran apoyo y soporte social que hace la comunidad, que es un monto increíble, mucho más grande de lo que el Estado destina para atender a las consecuencias de la violencia. Por ejemplo, en el caso del apoyo comunitario, estamos hablando de casi 340 millones de dólares. Mientras que el Estado destinó 70 millones en atender la violencia contra la mujer, la comunidad destinó 340 millones para apoyar a las mujeres directamente. Imagínense. Entonces, como bien mencionaste antes, hay un costo invisible ahí que está pasando desapercibido, que no hace ver la realidad y la magnitud de esta violencia, ¿no? Y si ya ahora las cifras son alarmantes, si conociéramos realmente la magnitud del problema, nos quedaríamos sin palabras, como ya lo estamos en realidad. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Caché Noticias. Un abrazo desde Guayaquil. Un placer, Johan. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Un saludo fraterno para todos los oyentes. Muy buen día.